Hola a todos, bienvenidos a la clase de estadística del grado en biotecnología. A continuación vamos a realizar un ejercicio que trabaja con las distribuciones de probabilidad, en sí con la distribución de probabilidad continua, que sería la normal. Vamos allá. Nos dice que el índice de clorofila, para calcular la cantidad total de clorofila en las plantas, sigue una distribución normal. Vale, pues si os parece bien, vamos a establecer este primer hecho, que sería x igual a índice de clorofila y vamos a ponerle que sería igual a una distribución normal. ¿Cuáles son sus parámetros? Pues de momento no me ha dicho nada. Ahora ya lo pondremos. En una plantación de girasoles, el índice se distribuye según una normal de desviación típica 8. Vale, me da el dato de la desviación típica, pues tomo nota, a la media no le pongo nada y mi desviación típica sería 8. Y me dice que se sabe que las plantas con un índice mayor que 25 representan el 15,87%. Es decir, la probabilidad de que el índice de clorofila sea superior a 25 es igual a 0,1587, que equivale a cambiar los términos de porcentaje por términos de probabilidad. Y que el número esperado de plantas con un índice de 15 unidades o menos es 125. Vale, pues por otro lado tengo que otro dato. Entonces me lo apunto por aquí. Pero como es número esperado, tengo que definir otra variable. Entonces, voy a hacer ese dato de x y luego de y, que sería número de plantas con índice inferior a 15, me dice que la esperanza de esta variable es exactamente 125. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que como aquí quiero contabilizar el número de algo, lo que tendría sería una distribución binomial de parámetro n, p. ¿Qué ocurre? Que no sé cuál es la probabilidad de que una planta tenga un índice inferior o igual a 15. Claramente, por la variable x que hemos definido antes, esa p va a ser la probabilidad de que x sea menor o igual que 15. ¿Cuál es el problema? Que no puedo calcular esta probabilidad si no conozco el parámetro de la media. Entonces, vamos a comenzar por calcular el parámetro de la media para ayudarme a calcular esta probabilidad y tener definida mi distribución, porque seguramente todo esto lo voy a necesitar tanto para hacer A como B. Entonces, ¿cómo calculo esta media mu? Pues vamos a aplicarlo en esta parte. Lo que voy a hacer va a ser utilizar mis nociones de la distribución normal. Cuando yo tengo una distribución normal cualquiera para calcular probabilidades, lo que aplico sería que lo tipifico. Entonces, lo que voy a hacer, en lugar de empezar tipificando, pues voy a empezar a poniéndome la variable como a mí me gusta trabajar, que es con menores o iguales, porque solo busco en la tabla probabilidades de z menor. Entonces, esto es muy fácil porque si la probabilidad de estar por encima es 0,1587, pues lo que puedo decir es que la probabilidad de estar por debajo sería 1 menos eso, porque es lo contrario. Lo que viene a ser siendo siempre probabilidad complementaria. Entonces, si hacemos 1 menos 0,1587, sale 0,8413 y ya podemos pasar a aplicar nuestras nociones. Yo no sé trabajar con mi variable x, puesto que sus parámetros son mu y 8. Necesito cambiar esta distribución a una normal 0,1. Entonces, para eso tengo que coger el valor, restarle la media y dividir entre la desviación. Una vez que he hecho esto, pues ya tengo un parámetro de términos de probabilidad de la distribución normal. ¿Qué es lo que puedo saber yo ahora? Lo que puedo saber es qué valor de la tabla me da una probabilidad de 0,8413. Entonces voy a mirar eso en mi tabla de la normal para poder calcular la media. Si yo busco el 0,8413 en mi tabla de la distribución normal, me va a dar un parámetro de exactamente 1, pero quiero que lo veáis. Yo vengo por aquí y tengo que buscar el 0,8413 dentro de la tabla. Si podéis observar, lo encuentro por aquí, que equivale al término exactamente 1. Con lo cual, lo que yo puedo decir es que la probabilidad de que z sea menor o igual que 1 es 0,8413. Como todo esto es lo mismo, estas cosas de aquí dentro tienen que ser las mismas. Es decir, 25 menos mu entre 8 tiene que darnos 1. Eso quiere decir que 25 menos mu vale 8. Y eso quiere decirnos que la mu vale 25 menos 8, que sería exactamente mu igual a 17.
Como ahora ya tengo yo definida mi distribución X, que sería una normal de media 17 y desviación típica 8, estoy preparada para calcular mi binomial al completo. ¿Cómo voy a calcular la probabilidad de que una planta tenga un índice inferior o igual a 15? Pues tipificando como he hecho antes. Cambio mi X por Z y para eso a 15 le tengo que restar mi media, que nos ha salido 17, y tengo que dividir entre 8. Esto nos sale la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 0,25. Y ahora voy a tener que buscar este parámetro en la tabla de la normal. Para ello, nos vamos a nuestra tabla y buscamos el menos 0,25 en la tabla de los negativos. Si yo me sitúo por aquí en el menos 0,25, voy a desplazar esto un poquito y vemos que el 25 está aquí y el menos 0,2 está por aquí. Con lo cual ese valor va a ser igual a 0,4013. Con ese dato puedo establecer mi probabilidad por aquí y podemos pasar a calcular el apartado A de forma simple después de todos estos cálculos que acabamos de hacer. Vale, debido a esto, yo ya tengo casi definida mi binomial porque esto haría que estuviésemos en una binomial de parámetro n y probabilidad 0,4013. De donde yo sé que la esperanza de I es 125. Esto ha sido desglosar el enunciado central. Una vez que lo tengo todo explotado y tengo la máxima de información, veo que el apartado A me pregunta que cuántos girasoles hay. Bien, pues para hacer esto voy a utilizar el dato de la esperanza. ¿Qué es lo que ocurre? Que para hacer la esperanza de una binomial, yo tengo que saber que esto se hace como n por pi. Y entonces yo aquí ya puedo despejar n, que sería mi tamaño muestral y sería el valor de girasoles que hay. Como mi esperanza es 125, lo pongo. Mi n sería la incógnita y la probabilidad sé que me ha salido 0,4013. De forma que si despejamos, obtenemos que el número de girasoles va a ser 125 entre 0,4013, lo cual nos da un valor de 311,48. Es decir, que hay 311 o 312 girasoles. Es bastante fácil hacer el apartado A una vez que hemos hecho lo correcto en toda la información que nos ha dado antes. Si no, pues puede parecer más difícil porque me faltará información por todos lados. Una vez que tenemos esto, ya pasamos a hacer el B, el cual es un ejercicio que le gusta poner bastante en los exámenes porque hay que hacer una cierta interpretación. Me pregunta que cuál es el valor máximo del índice de clorofila del 10% de los girasoles en los que se observan los valores más bajos. Vale, pues si yo pinto aquí los índices de todos mis girasoles, el 10% de los índices más bajos están en esta izquierda. Y quieren saber el máximo de esta gente de aquí. Entonces yo ese máximo le voy a llamar K. Y voy a traducir esta línea en términos de probabilidad. Creo que es bastante fácil ver que la probabilidad de que X sea menor o igual que K es exactamente 0,10, puesto que es el porcentaje que he marcado ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Exactamente lo mismo que he hecho para calcular la media. Tratar a K como una incógnita e intentar tipificando y utilizando la tabla llegar a conseguir el valor de K. Pues como yo no sé trabajar con X, sino que sé trabajar con Z, lo cambio y para eso a la K le resto la media, el 17, y divido entre la desviación, que es 8. Y ahora tengo que saber qué valor en mi tabla me da una probabilidad de 0,1. Entonces lo marcamos por aquí y vamos a ver qué valor nos da una probabilidad de 0,1. Bien, vamos allá. Nos colocamos en la tabla de la distribución normal, donde ya habíamos buscado otra información, y vamos a buscar el 0,1. Vale, pues mira, justo lo estoy viendo que el 0,1 está en este cambio, entre el 0,09 y el 0,10. Entonces, como podemos ver que está ahí, eso equivale al menos 1 con, está entre menos 1,28 y 1,29. Entonces me cojo, si os parece bien, el valor central. ¿Quién sería el valor central? Pues entre menos 1,28 y menos 1,29 está el menos 1,285, porque sería entre 280 y 290, que es 285. Como consecuencia de esto, calcular K ya es tan simple como despejarlo de aquí, porque K menos 17 entre 8 sería menos 1,285, y entonces tendríamos que K menos 17 sería igual a menos 10,28, y si lo pasamos sumando, me va a salir que ese valor de K es 6,72. Entonces, el 10% de los girasoles cuyo índice de clorofila es más bajo tienen un índice máximo de 6,72. Y con esto damos por concluido el ejercicio de estadística del grado en biotecnología. Hasta pronto.